Bueno, hoy día vamos a comenzar a hablar respecto de cómo se hace o cuál es el inicio formal y de un proceso de investigación. Eh, en esta sesión vamos a esbozar las primeras partes y vamos a hacer una distinción de etapas de todos los procesos investigativos y las vamos a ir abordando una a una con la mayor, digamos, con los mayores niveles de detalle para, para que ustedes lo incorporen en sus prácticas posteriores, en particular en su trabajo de titulación. Eh, el proyecto de investigación, por cierto, tiene como etapas las que están acá. La primera etapa se refiere a lo que normalmente se define como el planteamiento de la investigación, que es la etapa inicial, que es la fase que también podríamos decir como de diseño. En esta fase se distinguen por lo menos 4 momentos que cada uno de ellos le va dando forma a lo que se quiere realizar en el proceso de investigación. La primera parte, por cierto, es el inicio, que tiene que ver con lo que conversábamos el otro día, que es por qué se generan los procesos investigativos, cómo nacen. Y lo que vimos que es que fundamentalmente todos los procesos investigativos nacen por una necesidad de satisfacer de entregar la respuesta a alguna pregunta. Y esa pregunta puede tener distintos orígenes o distintas motivaciones. Eh, como la motivación base está la curiosidad. Eso lo comentábamos ayer. Sin embargo, también está la motivación de la necesidad de resolver algún problema práctico, que eso da origen a las investigaciones que las definimos como investigaciones aplicadas, o la necesidad de ir acrecentando el conocimiento. Pero como sea, independientemente de cuál es la motivación, todo proceso parte con preguntas que se le do, y que son formales, son las preguntas formales del proceso de investigación. Las preguntas de investigación deben estar construidas de tal manera que permitan, eh, que permitan hacer la secuencia de los pasos posteriores. Una vez que uno ya tiene claro cuáles son las preguntas de la investigación que quiere emprender, eh, y que por cierto, aquí no es no es un camino único, más bien dicho, no es un camino lineal. No es que yo me siente a pensar en las preguntas, sino que las preguntas pueden surgir de trabajos que se están realizando previamente. O de repente uno se puede encontrar en su trabajo académico con la necesidad de plantear preguntas para poder indagar de manera científica en un ámbito de la necesidad del conocimiento. Una vez que uno tiene las preguntas más o menos estructuradas, y lo otro importante, aquí no hay una pregunta o no hay un número de preguntas establecido. Uno puede, en un comienzo de un proceso indagativo, puede formular muchas preguntas. Y ahí, una vez que se formulan las preguntas, uno puede ir agrupándolas, las puede ir sistematizando o las puede ir puliendo hasta llegar a las preguntas que van a dar origen a todo el proceso posterior. Cuando ya tenemos más o menos claras las preguntas de la investigación, lo que, lo que, lo que, lo que lo que se subentiende muy rápidamente a partir de las preguntas es cuál es el problema que vamos a estar investigando. Eh, Aquí yo lo puse en este orden de preguntas y problemas, pero puede ser al revés. También puede ser que uno define el problema de investigación y después formule preguntas.
o que se formulen las preguntas y a partir de la formulación de las preguntas se define el problema. Estas cosas no son mecánicamente, no son lineales, no tienen un solo camino. Eh, pero lo concreto es que existe o debe existir una comunión entre la definición del problema de la investigación y las preguntas de investigación. Para ponerlo en contexto, uno puede decir, por ejemplo, que el problema de investigación es, qué sé yo, la motivación o por qué las personas, eh, a ver, una pregunta así como una cosa contingente, se me ocurrió en este minuto. Eh, ¿por qué, ¿Por qué hay personas eh, eh, que saquean supermercados, por decirlo? Eso puede uno definirlo como la gran pregunta de investigación. Y después de eso uno puede comenzar a preguntarse cosas en torno a eso, en torno a esto de por qué razón hay gente que entra a los supermercados y los saquea cuando hay convulsión social. Entonces uno puede decir, en la motivación está presente la necesidad de alimentación básica, o sea, porque la gente está en el supermercado porque tiene, no tiene alimentos para el sustento. O uno puede decir, uno se puede preguntar también, la motivación de estas personas es solo el hecho de generar algo así como instalar una señal de descontento, o uno puede decir, la motivación puede ser que las personas entran para recoger cosas y después venderlas, como un afán de lucro, o cualquier otra pregunta, o más preguntas respecto a eso. Luego, cuando uno establece el marco de preguntas, uno puede decir, bueno, a partir de todas estas preguntas, yo creo que lo que a mí me interesa es, como problema de investigación, es algo así como podría ser em, no sé, no sé cómo llamarlo. em, el problema de la investigación sería simplemente el saqueo de supermercados en tiempos de crisis, algo por ahí. O las conductas de las personas en tiempos de crisis en relación a los supermercados. Y de ahí vienen y eso se originan las preguntas. Otro problema de investigación ya menos contingente podría ser, por ejemplo, eh, los mecanismos de aprendizaje de la matemática en niños de cuarto básico. Yo puedo establecer allí un problema de investigación. Los factores que inciden en los procesos de aprendizaje de matemática de niños de cuarto básico. Entonces yo a partir de eso me puedo formular preguntas, que puede ser, por ejemplo, los factores familiares son determinantes o- aportan o son un factor en los aprendizajes de los niños de cuarto básico en la matemática. La condición socioeconómica de los niños y niñas de cuarto básico tiene relación con la facilidad de los aprendizajes en matemática. Eh, el colegio donde los niños de cuarto básico estudian es un factor en el aprendizaje de la matemática. El acceso a canales digitales de información son un factor para el aprendizaje de los niños de matemáticas y así sucesivamente. O sea, yo puedo establecer una serie de preguntas que tengan relación con el problema que me forjé, que es cómo los niños aprenden matemáticas en cuarto básico. Entonces, si ustedes se fijan, uno puede partir desde las preguntas para definir el problema o puede definir el problema y a partir de eso formular las preguntas. Una vez que esto está más o menos pulido, una vez que ya tenemos claro cuál es nuestro problema de investigación y cuáles son las preguntas que van a guiar el proceso,
Lo que se hace como paso siguiente en un planteamiento son la definición de los objetivos de la investigación. Y en esto el diseño de objetivos es muy relevante porque da cuenta, los objetivos deben dar cuenta de cómo voy a enfrentar mi problema de investigación eh, y cómo voy a hacer la secuencia de pasos que van a guiar mi investigación para poder responder a las preguntas. Porque al final todo lo que yo haga posteriormente a la formulación de las preguntas y a la definición de mi problema de investigación, todo lo que se hace posteriormente a ello tiene como objetivo, tiene como fin último, responder a las preguntas. Así de claro y así de sencillo. Por eso es que las preguntas de investigación son muy relevantes, porque las preguntas de investigación son algo así como lo que desata todo el proceso posterior. Y los objetivos me dan cuenta de los caminos que yo voy a seguir para poder responder a esas preguntas. Luego de esto, eh, a nivel de planteo de problemas viene lo que se conoce como el marco teórico referencial. Ahora, el marco teórico es un estado del conocimiento, un estado se le llama normalmente estado del arte, respecto del problema de investigación. Es decir, qué es lo que se sabe desde la perspectiva de la academia, o de la forma científica de acumular conocimiento, qué es lo que se sabe respecto de este problema. Ahora, acá también insisto que esto no necesariamente es unidireccional, porque puede ocurrir perfectamente que en el estudio de un marco teórico en particular surjan preguntas que me llevan a definir objetivos. O sea, yo puedo generar un camino que parta con el marco teórico, que siga con las preguntas y derive en los objetivos. O yo puedo definir un camino en que distingo mi problema, planteo mis preguntas, defino mis objetivos y escribo un marco teórico. Eh, los caminos acá no son, como les digo, únicos. Eh, pueden ser en una dirección, de aquí para arriba, o pueden ser en otra dirección, de aquí para abajo. Como sea, la construcción de todo esto es lo que se denomina el planteamiento, el planteamiento inicial de la investigación. Aquí uno responde una pregunta básica, que es la pregunta del qué, ¿no? ¿Qué voy a investigar? Esa es la pregunta que se responde en esta etapa del proceso. Luego que tengo más o menos claro esto del qué voy a investigar, viene la segunda etapa, que es la de la aplicación. Y en la aplicación respondemos otra pregunta, que es el cómo. La pregunta es, ¿cómo vamos a desarrollar la investigación? Y en esto del cómo hay una cosa muy importante que es la definición del método. Aquí es lo que se llama, esto normalmente también se le denomina el marco metodológico. Metodológico. Es decir, cuáles son las herramientas que yo voy a utilizar para responder a la pregunta de la investigación, para responder al planteamiento. Y en este marco metodológico, tradicionalmente se reconocen dos caminos. Un camino que tiene que ver con los métodos cualitativos, y otro camino que tiene que ver con un método cuantitativo. Esta distinción es muy cuantitativa. Esta distinción es relevante porque dependiendo del camino que uno siga, son los instrumentos que se van a definir para responder a la pregunta y para recoger la información y los datos. De esto nosotros nos vamos a encargar en algunas semanas más. Vamos a ver, por cierto,
cuáles son los caminos cualitativos y cuáles son los caminos cuantitativos. Pero esta es la segunda etapa de todo el proyecto de investigación. Y por cierto, una vez que yo defino si voy a usar un camino cualitativo o un camino cuantitativo, voy a lo que se denomina el trabajo de campo. ¿Y qué es el trabajo de campo? Es la recogida, recogida es con G o con J, recoger con J, la recogida de datos. Ahí. ¿Recogida es con G o con J? Tengo la duda. Con G. Es con ¿Ah? G, profe. ¿Es con G? Es con G. Ok, Sí. es con G. Ahí. La recogida de datos. Entonces, yo, el trabajo de campo, ¿qué es el trabajo de campo? Es, por ejemplo, hacer la encuesta que yo tengo planificada, hacer la entrevista que tengo planificada, hacer la observación que tengo planificada, etc. O sea, aquí yo aplico los instrumentos que voy a utilizar para encontrarme con la información que necesito para, para poder responder a las preguntas iniciales del proceso. Y una vez que yo tengo todo esto, que son los datos, aquí yo con lo que me encuentro es con datos, ¿no? Vamos a la última etapa, que es el cierre. Y el cierre del proceso de investigación se da con el análisis de los datos. O sea, tomo los datos, los analizo, y los analizo en función de los propios datos y en función de lo que acá yo definí como marco teórico referencial. Aquí el marco teórico es importante, es la vara, es el contexto donde voy a realizar mi análisis. Y por cierto, una vez que yo hago el análisis, ¿no es cierto?, determino la conclusión. Y en la conclusión yo planteo una respuesta. O sea, al final del proceso yo planteo la respuesta que encuentro para mis preguntas originales, para las preguntas originales de la investigación. Entonces, este es el camino, este es es el derrotero que se sigue en un proceso investigativo. Nosotros vamos a hablar un poco de esto, por ahora. Vamos a hablar del planteamiento del problema en las sesiones que siguen. Respecto de las preguntas, uno parte formulando preguntas que después de algo así como puede ser, no sé si conocen este término, pero el término es lluvia de ideas. O sea, uno parte formulando las preguntas como si fuera una lluvia de ideas, que en este caso sería algo así como una lluvia de preguntas. Y uno te puede tener muchas preguntas y tiene que pasar a definir cuál es la pregunta nuclear de lo que estamos construyendo. Y cuáles son las preguntas que son como preguntas accesorias o preguntas secundarias. En el ejemplo que yo le estaba mencionando delante, la pregunta principal puede ser, por ejemplo, el cómo los niños no de cuarto básico aprenden matemáticas. Aprenden matemáticas. Eso puede ser una pregunta, ¿no? Esto podría considerarse como la pregunta principal. El cómo los niños de cuarto básico aprenden matemáticas. Luego luego uno puede enfrentarse a todas las otras preguntas. Por ejemplo, podría ser si influyen en el aprendizaje de la matemática de los niños de cuarto básico, que puede ser el nivel socioeconómico. Otra pregunta puede ser si influye en los niños de cuarto básico en el aprendizaje de la matemática la familia, ¿no? O sea, los padres, la madre, los abuelos, hermanos, qué sé yo. Otra pregunta puede ser si influye en el aprendizaje de la matemática la escuela.
Otra pregunta puede ser si de qué manera influyen o son un factor importante los profes de matemáticas. Y otro puede ser como factor importante, qué sé yo, qué otro factor puede ser. Tengo nivel socioeconómico, la familia, la escuela, los profes, eh, eh, que no sé qué puede ser. Vamos a poner una que tenga que ver con la región donde vive. O sea, uno puede descubrir, por ejemplo, que los niños de, no sé, pues, de Aysén tienen mejores rendimientos en matemáticas, que la región es un factor, aunque parezca medio estrambótico, pero es lo que se me ocurrió en el momento. Como sea, aquí uno puede distinguir una pregunta principal, que es cómo los niños aprenden matemáticas, y uno puede empezar a formularse preguntas secundarias, que puede ser el nivel socioeconómico es importante en el aprendizaje de la matemática. Ahí ahí. El nivel socioeconómico es importante o es un factor. ¿Cómo influye la familia en el aprendizaje? ¿De qué manera la escuela determina los aprendizajes en la matemática? ¿Los profesores influyen en esto? ¿O el lugar donde los niños viven es importante en el aprendizaje de las matemáticas? Entonces ahí tenemos varias preguntas, ¿no es cierto?, que dan o que nos van perfilando el proceso indagativo. De tal manera que aquí nosotros podemos ir conectando cada una de estas partes y se pueden ir articulando de la manera más armoniosa posible para poder realizar de la mejor forma nuestro proceso investigativo. Entonces, lo que se define como pregunta principal, que en este caso sería cómo los niños aprenden matemáticas, define o tiene que estar muy conectado con lo que es el problema principal de la investigación, que es el aprendizaje de las matemáticas en cuarto básico. Y la pregunta es cómo los niños de cuarto básico aprenden matemáticas, ¿no? Entonces, aquí yo conecto mi pregunta principal con mi problema de investigación. Esto tendría que tener una flechita para allá también. Están conectados en las dos direcciones. Y desde el problema principal de investigación, ¿no es cierto?, yo obtengo o construyo a partir de ahí el objetivo general de la investigación. O sea, de la pregunta principal, yo obtengo mi problema de investigación y desde allí obtengo mi objetivo general. Luego, todas las preguntas secundarias, o una agregación de preguntas secundarias, o desde las preguntas secundarias, como ustedes quieran, creo que me queda mejor esto, desde las preguntas secundarias, yo le doy forma a los objetivos específicos de mi proceso indagativo. Yo puedo tener 10 preguntas secundarias y puedo tener 3 objetivos específicos. ¿Qué significa esto? Que yo las preguntas que se formularon al inicio en esto que llamamos la lluvia de preguntas, las puedo ir agrupando en categorías, en distintos tipos de categorías, puedo ir haciendo una síntesis hasta que a partir de esa agregación o de esa agrupación puedo enunciar los objetivos específicos de mi investigación. Y esto es muy importante porque los objetivos específicos marcan el cómo. Tiene que ver, con el camino, en particular con las acciones que voy a emprender en mi proceso indagativo. Con qué tipo de cosas voy a realizar, qué tipo de cosas voy a, o en qué, ¿cómo se llama? De qué manera voy a definir la arquitectura de mis instrumentos en una secuencia de pasos y de acciones. Por ejemplo, acá los objetivos específicos, para seguir un poco el ejemplo que estábamos mirando, puede ser que podemos decir que lo podemos agregar en preguntas que tengan que ver con el rol de lo social. Y aquí uno puede pensar en la familia, puede pensar en el nivel socioeconómico y puede pensar en la geografía. O sea,
yo un objetivo específico lo puedo orientar a responder de qué manera lo social está presente en los en los aprendizajes de los niños de las matemáticas. Otro objetivo lo puedo orientar hacia lo que ocurre en el aula, o sea, todo lo que ocurre en la escuela. Entonces, si yo me voy, entonces en este núcleo yo puedo pensar en los profes, ¿no? Como factor, puedo pensar en la propia escuela, eh, y puedo pensar en la metodología, por ejemplo. Entonces, aquí estos son fenómenos que ocurren en el aula, y yo puedo orientar un objetivo específico a esto, a lo que ocurre en el aula. Y otro objetivo específico lo puedo orientar hacia lo institucional, por ejemplo. Puedo pensar en esto. Y en lo institucional yo puedo preguntar por la organización, cómo está organizada la escuela, por ejemplo, en la organización de la escuela. Puedo pensar en el clima, en el clima del aula, entendiéndolo o mirándolo desde la perspectiva de, de, de- de la disciplina, de las condiciones para los aprendizajes que se da la propia organización. Entonces aquí yo tengo otra área de trabajo que la puedo vincular a otro objetivo específico. Entonces, pero como sea, el camino parte con las preguntas, las preguntas que yo definí como preguntas secundarias, que derivan en objetivos específicos, y cada uno de esos objetivos específicos da cuenta de un aspecto que están presentes aquí en las preguntas que hemos definido como las preguntas secundarias. Entonces, este entramado es el entramado que hay que hacer desde el inicio. Eh, eh, Ahora, hay un autor que sostiene, y que yo comparto, que en la medida que el diseño se hace de la mejor forma posible, se garantiza en un porcentaje importante el éxito del proyecto de investigación. O sea, cuando yo hago un buen diseño, puedo tener mayores niveles de certeza de que el proceso que voy a realizar me va a proveer de respuestas adecuadas y pertinentes y útiles en mi proceso investigativo. Ahora bien, desde la perspectiva de algo que podríamos denominar como lo más formal, y que de todas maneras no por formal es menos importante, yo puedo definir algo así como un guión de la investigación. Es decir, cómo yo voy a contar esto de la investigación. Y toda investigación tiene un título. Toda investigación tiene preguntas de investigación. Toda investigación tiene objetivos. Toda investigación tiene una definición respecto del tipo de método, el tipo y método de investigación. Y toda investigación tiene análisis y conclusiones. Y aquí, en el método de la investigación, por cierto, está la parte práctica. Aquí uno puede encontrar lo que se refiere al campo, al trabajo de campo, porque cuando yo defino el método, defino también los instrumentos, ¿no? ¿Con qué voy a medir? Aquí está esto que nosotros normalmente llamamos el medir o la recogida de la información. Entonces, este es el camino, ¿no? Y estas son las partes que todo informe tiene. O sea, aquí estamos hablando, como les dije, de lo formal. Esto es un informe de un proyecto de investigación. O sea, todo informe debe tener un título, preguntas, objetivos, definiciones de tipo y metodología, y además análisis y conclusión. Luego, cada una de estas partes son muy importantes de resolver. Nosotros vamos a concentrarnos por ahora en esta primera parte, que tiene que ver con el título, las preguntas y los objetivos de investigación. Y acá, por cierto, también está presente esto, la hipótesis de trabajo. Que la hipótesis de trabajo lo vamos a poner en condicional. ¿Puede o no puede haber?
Después vamos a explicar por qué. Pero no todos los trabajos, y esto en particular en ciencias sociales, eh, en ciencias sociales, no todos los trabajos de investigación tienen hipótesis. En particular, los trabajos que se definen como exploratorios no parten de hipótesis. Hay otros que sí parten de hipótesis, pero los exploratorios no necesariamente. O sea, no, definitivamente no. Pero bueno, como sea, es en esta etapa donde si existe una hipótesis, es en esa etapa donde esa hipótesis se hace explícita y se define. Por ejemplo, o siguiendo la ruta del guión, un título de investigación tiene que tener estas características. O sea, un buen título me invita a mí a seguir el camino de la investigación, o sea, a leerlo. Me invita a adentrarme en el proceso que se generó o que el investigador o investigadora generó cuando desarrolló su trabajo. Un título, por esa razón, la idea es que siempre que sea sugerente, que sea provocador, que contenga la idea central del estudio. O sea, el título tiene que orientarme en el estudio, o tiene que estar orientado, por ejemplo, al estudio. Eh, También un título tiene que contener el objeto. Ojalá temporalidad. Define la frontera del estudio, o sea, el alcance. Acá, toda investigación, por cierto, tiene un alcance, o debe tener un alcance. Si nosotros pensamos como objeto de estudio en el aprendizaje de los niños de cuarto básico en la matemática, esa definición de problema es una definición muy grande, muy amplia. Por lo tanto, un proceso indagativo tiene que decidir dónde va a ser ese estudio, cuál va a ser el objeto. Porque si yo lo dejo expresado en esos términos, necesariamente la respuesta debe ser con todos los niños de cuarto básico del país. Eh, entonces, como ese es un proyecto que normalmente no se emprende porque es un proyecto demasiado ambicioso y muy grande, hay que irlo agotando. Entonces puede ser que sean los niños de cuarto básico de la escuela A42. Entonces ahí yo defino el alcance de mi proceso investigativo. O sea, yo voy a concluir cosas para esos niños, que no necesariamente son válidos para otros niños. O bien puedo hacerlo en un conjunto de escuelas que pueden ser, por ejemplo, las escuelas de la comuna de Cerrillos, por decir alguna comuna. Entonces yo puedo decir, voy a ver cómo son los procesos de aprendizaje en matemáticas en los niños de cuarto básico de la comuna de Cerrillos. Y también puedo ponerle temporalidad, yo puedo decir, voy a ver cómo son los procesos de aprendizaje, los niños y niñas de cuarto básico en la comuna de Cerrillos durante el año o en el año 2019, 2018, 2020 o entre los años 2015 y 2020 o como sea. Le doy un marco también de temporalidad si es que puede ser útil y necesario. Entonces, yo con el título entrego la información gruesa del trabajo que se va a realizar en el proceso indagativo. Por ejemplo, aquí tenemos algunos títulos que dicen la percepción de los docentes y directivos en educación media sobre el tiempo no lectivo en el proceso educativo del Centro Educacional Paimertino Carolina Yona de Cuevas de la comuna de Maipú, un estudio de caso. Ahí ustedes tienen un título de una investigación que entrega mucha información. Primero entrega el objeto de estudio, la percepción de los docentes. O sea, esta investigación va a ser sobre los docentes y directivos. El problema de la investigación también está metido acá. El problema de la investigación es qué opinan o cómo entienden estas personas docentes y directivos de educación media respecto del tiempo no lectivo en el proceso educativo. O sea, aquí tengo mi problema de investigación, el tiempo no lectivo en el proceso educativo del Centro Educacional Paimertino de Carolina Yona. Cuando hablamos de tiempo no lectivo estamos hablando de tiempo fuera del aula o fuera del currículum formal. Me ubica bien, me da el alcance porque esto está referido a un centro educativo bien concreto, que es el Centro Educacional Paimertino Carolina Yona, que está en la comuna de Maipú. Y además lo refuerza con el hecho de definirlo como un estudio de caso.
O sea, esto es un estudio que se refiere solo a ese colegio y eso implica que las condiciones del estudio solo son válidas para ese colegio. No me entrega información respecto del ámbito de la temporalidad. En el título por lo menos no se entrega. Pero esa información seguramente debería estar en el cuerpo de la investigación, en la descripción, en la instrucción o en alguna parte. Bueno, acá hay otro, la sindicalización docente y su incidencia en el clima laboral. Aquí yo tengo las variables, sindicalización docente y clima laboral. Esas son las variables de la investigación. En los procesos educativos de los centros educativos de dependencia de la Municipalidad de la Comuna de San Joaquín. Entonces aquí yo voy a hacer un estudio respecto de los centros educativos como foco, que que va a observar la vinculación entre la sindicalización docente y la incidencia del clima, en el clima laboral y en procesos educativos. O sea, si la sindicalización docente es un factor o no es un factor en el clima laboral dentro del establecimiento y en el desarrollo de los procesos educativos. Y me indica además que esto se va a desarrollar en centros educativos, es decir, en escuelas, liceos, de la municipalidad de la comuna de San Joaquín. O sea, aquí yo tengo las variables de estudio, tengo el objeto de estudio, tengo el alcance y el alcance de la investigación. Bueno, y así uno puede ver varios otros ejemplos. Aquí hay dos más que los pueden ver después ustedes con más calma cuando terminemos esto. Luego del título viene lo que se determina, lo que se denomina es como planteamiento del problema. ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Como les decía, un problema que está correctamente planteado está parcialmente resuelto. Y Kerlinger nos indica que los criterios para esto son la expresión de las variables que están en juego, que el problema de la investigación o el objeto se puede expresar como una pregunta de investigación, que esto sería la pregunta principal, y debe implicar, por cierto, la posibilidad de su constatación empírica. O sea, yo tengo que plantearme problemas que los pueda resolver, obviamente. Yo no puedo, por ejemplo, estando en Chile, plantearme un problema que tenga que ver con los niveles de aprendizaje de la matemática en niños de Guatemala, ¿no? Porque evidentemente yo no tengo ninguna posibilidad, digamos, voy a suponer, no tengo ninguna posibilidad de ir a Guatemala a hacer una investigación respecto de los niños de cuarto básico. Entonces, la eliminación del problema de investigación debe tener ciertas características y debe estar muy bien escrita, debe ser muy preciso y debe estar formulado correctamente porque esta frase es muy importante. Un problema que está correctamente planteado está parcialmente resuelto. O sea, el planteamiento del problema, que es la fase inicial, es muy relevante. Los elementos son del planteamiento del objetivo, las preguntas y la justificación. O sea, lo que estábamos viendo delante. Los objetivos, que aquí, por cierto, están los generales y los específicos, las preguntas de investigación que dan pie o dan cuenta de los objetivos de la investigación y la justificación que nosotros, que no es otra cosa que el marco teórico. Entonces, estas tres cosas son los elementos del planteamiento de un problema. Como preguntas de investigación, ¿no es cierto? Los objetivos se tienen que expresar como pregunta, o las preguntas se tienen que expresar como objetivos. Insisto con esta idea de que están vinculados unos con otros muy estrechamente. Deben contener el problema de la investigación. Por ejemplo, ¿cuáles son los factores que determinan la decisión de estudiar pedagogía? Esta pregunta de investigación, formulada en estos términos, es demasiado amplia, ¿no? Porque no da cuenta no ayuda a definir el tipo de investigación, no ayuda a definir el objeto, no ayuda a definir muchas cosas que son necesarias de definir. Eh, otra pregunta de investigación podría ser, ¿es determinante la influencia de familiares en la decisión de estudiar pedagogía? Esto está un poco más definido, pero aún sigue siendo un poco vago. O los estudiantes consideran el futuro de estatus social al momento de decidir
entrar a estudiar a la carrera de pedagogía, o el porcentaje obtenido por la PSU determina que los estudiantes escogieron la carrera de pedagogía. Si ustedes se fijan, aquí hay un conjunto de preguntas de investigación que necesariamente deben ser pulidas para poder desarrollar un proceso. Pero me va dando indicaciones de cómo se puede ir construyendo ese proceso a partir del planteo de estas preguntas. Y otra que puede ser como esta: ¿cuáles de los siguientes factores, influencia familiar, estatus social y puntaje obtenido, fue más determinante en los estudiantes al momento de elegir estudiar pedagogía? Entonces, estas preguntas pueden dar paso a los objetivos de investigación. ¿Mm? Por ejemplo, si lo que se quiere es investigar los factores que en la decisión de estudiar pedagogía, se pueden considerar las siguientes variables: determinantes familiares, búsqueda de estatus social y puntaje obtenido en la PSU. Si eso es así, entonces, los objetivos deberían ser determinar si la existencia de profesores en el núcleo familiar directo influye en la decisión de estudiar pedagogía, distinguir la aspiración de estatus social, o si la aspiración de estatus social influyó en la decisión de estudiar pedagogía, o determinar si el puntaje de la PSU fue el el elemento principal de decisión al momento de estudiar pedagogía. O sea, en otras palabras, que entró a estudiar pedagogía porque el puntaje no lo alcanzó para otra cosa, por ejemplo. Entonces, los objetivos da cuenta de las preguntas. La pregunta aquí podría ser si las determinantes familiares, hijos de profesores, por ejemplo, influyen o no influyen. Esa puede ser la pregunta. Y los objetivos vinculados a esa pregunta será determinar si si la existencia de profesores en el núcleo influye en la decisión de estudiar pedagogía. La otra pregunta era si en la decisión de estudiar pedagogía influye el futuro estatus social. Eso se transforma en un objetivo: distinguir eh, la aspiración de estatus social, si la aspiración de estatus social influye en la decisión de estudiar pedagogía. Y la otra pregunta tenía que ver con los resultados de la PSU, es decir, si los resultados obtenidos de la PSU fueron o no determinantes, o si influyen o no en la decisión de estudiar pedagogía. Entonces aquí viene el objetivo: determinar si el puntaje, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un entramado entre preguntas por un lado y objetivos por otro lado. Y aquí está más claro. Aquí están las preguntas y aquí están los objetivos. Estas preguntas son las que se realizan o se construyen al inicio de la investigación y se agrupan y pueden dar cuenta de objetivos de una investigación. Esa es la primera, digamos, esto es digamos, todo esto está en la base de la construcción original de un proceso indagativo, y que, por cierto, representa el inicio, y que en la medida en que esté debidamente claro, en la medida que tengamos la mayor posibilidad de definirlo correctamente, vamos a tener mayores posibilidades, por cierto, también de poder realizar un buen trabajo investigativo. Todo esto lo vamos a ir bajando, ¿no es cierto?, la próxima semana a través de unos ejercicios prácticos que tengo pensado hacer para que esto que es teórico se pueda ver de mejor forma. La construcción de preguntas es un tema importante. La construcción de objetivos es un tema muy importante. Por lo tanto, le vamos a dedicar algunas sesiones a hacer o a revisar objetivos y ¿cómo se llama? A construir, digamos, analizar objetivos y después construirlos, por cierto. Porque cada objetivo me da cuenta de una acción, y el objetivo tiene que ser claro para que la acción pueda también tener, para que pueda ser también clara. Eso. ¿Alguna pregunta, reflexión respecto de esto? No, profe. ¿Quiénes llegaron? Ivonne, Ignacio, Valentina, que no estaban delante, por lo menos no me fijé si estaban. ¿Se entiende? ¿Se entendió? ¿Vamos bien? Sí, se entendió. ¿Sí?
Esta parte es como bien teórica, por lo tanto, por eso me estoy dedicando a pasarla. Yo sé que de repente puede ser una lata de escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, pero lo vamos a bajar, lo vamos a bajar a cosas prácticas. Eh, y vamos a armar grupos de trabajo de 2 o 3 para que podamos hacer ejercicio y podamos ir construyendo. La idea es que en el curso es que vayamos sistemáticamente construyendo